influencia de las condiciones climáticas en el consumo energético de las edificaciones. La presentación va a tener 5 partes principales, las cuales serían la introducción, clima y confort, clima y consumo energético, caso de estudio y reflexiones finales. Como ustedes conocen, yo formo parte del equipo de eficiencia energética en edificaciones y nuestras líneas centrales son el confort y también lo que es referente al consumo energético de edificaciones. El parque edificado en cualquier ciudad está conformado por diferentes tipos de edificaciones, como pueden ser hoteles, escuelas, centros de salud, hospitales, centros comerciales y demás. Es decir, que las edificaciones están destinadas para diferentes usos y actividades. En el Ecuador, en el 2016, se consumió alrededor de 22.000 gigavatios hora, de los cuales el 32% fue utilizado por el sector residencial y el 26% por grupos de consumo conocidos comercial u otros. El grupo de consumo comercial está conformado por edificaciones en las cuales desarrollan actividades o brindan servicios con fines de lucro, como ejemplo centros comerciales, hoteles, oficinas o entidades administrativas y demás. El grupo de consumo denominado otros son edificaciones en las cuales se desarrollan actividades o se brindan servicios conocidos sin fines de lucro, como pueden ser hospitales, escuelas públicas, estaciones de bombero o estaciones de policía. Esto quiere decir que alrededor o más que el 45% de la energía que se consume a nivel nacional es a causa de edificaciones, lo cual nos da un buen lineamiento para nosotros de enfocarnos específicamente en cómo disminuir el uso de energía en las mismas. El objetivo principal de las edificaciones es brindar condiciones de confort a los ocupantes. Para poder conseguir esas condiciones de confort nos podemos enfocar en 4 principales, pero no únicamente son estos. Tenemos el confort lumínico, la calidad de aire, el confort acústico y el confort hidrotérmico. El confort lumínico está relacionado con el nivel de iluminación que existe en un lugar, que debe ser de acuerdo a las actividades que se realizan, como por ejemplo para no generar cansancio visual. La calidad de aire te dice que el aire tiene que estar libre de contaminantes tanto externos como internos, como gérmenes o polvos. El confort acústico está relacionado con el nivel de ruido que puedas tener en una edificación y tiene que ser tal que no interrumpa las actividades de las personas y tampoco ponga en riesgo su salud. El confort hidrotérmico depende de varios parámetros, de los cuales vamos a hablar un poquito más a fondo más adelante. Para poder alcanzar estas condiciones de confort, en muchas edificaciones es necesaria la utilización de sistemas o equipos. Aquí tenemos un ejemplo del consumo desagregado de una edificación de tipo comercial y podemos ver que dentro de los usos que tenemos es, por ejemplo, enfriamiento de espacios, ventilación, iluminación, calentamiento de agua y de espacios también. Estos consumos están dados para poder garantizar confort a las personas que se encuentran ahí. Para este tipo de edificación que tomaba como ejemplo, el 1/3 de la energía que se consume es únicamente para confort. Bien, el confort hidrotérmico es aquel en el cual los ocupantes se sienten satisfechos térmicamente, es decir, que no sienten ni frío ni tampoco calor. Para poder llegar a este confort necesitamos manejar o tener valores adecuados de algunas variables, entre esas la humedad relativa, la temperatura de las superficies, temperatura del aire interior y también la velocidad del aire. La humedad relativa te dice la cantidad de agua que tiene el aire y si es que tienes una alta humedad, se genera una sensación de mayor calor, mientras que a humedades bajas tienes sensaciones de mayor frío. En cuanto a las temperaturas de la superficie, generalmente se estima que para que tú te sientas satisfecho debes tener una temperatura en el ambiente de aproximadamente 24 grados. Existe muchas veces las superficies como el techo, las ventanas, las puertas, las paredes tienen temperaturas mayores a estas, por lo tanto hay un intercambio de calor por radiación, lo que genera una incomodidad a las personas. La temperatura del aire interior te permite el intercambio de calor, es una manera de regular. Si estás en temperaturas, tú tienes altas temperaturas y el medio está frío, tú pierdes calor, por lo tanto si estás en invierno tienes la incomodidad de sentir frío. Y la velocidad de aire regula la capacidad o la manera en la que tú intercambias ese calor. Velocidades altas en épocas de verano es bueno porque te enfrías, pero esto es contraproducente cuando estás en invierno. Todas estas variables se comportan o están influenciadas por los parámetros externos o condiciones meteorológicas. En este gráfico nosotros podemos ver las que son más predominantes, como radiación solar, lo que es la velocidad del viento,
precipitaciones, también humedad relativa y las temperaturas ambientales. La manera en que se comportan estas variables de acá depende de dos cosas principalmente: de cómo está el ambiente externo y cómo reacciona la edificación ante estos agentes externos. Las variables climatológicas varían periódicamente en un periodo de 24 horas y como tienen una relación estrecha con las variables internas, las internas varían de la misma manera. Un caso de estudio para poder verificar o entender ese comportamiento que les acabo de mencionar de las variables internas, se hizo un monitoreo como parte de mi proyecto de tesis en Monterrey. Aquí tenemos un cuarto que vemos acá, donde este cuarto fue monitoreado, se le instalaron sensores de temperatura para medir temperaturas de la pared, techo, también la temperatura interna del ambiente y todos los parámetros externos también. Con la estación meteorológica se tomaron datos de las condiciones externas y como parte de los resultados que obtuvimos vemos aquí la temperatura ambiental, la línea azul, y la radiación solar, que es la línea tomate. Otros datos que obtuvimos son las temperaturas externas e internas, tanto de la superficie, de la pared y del techo. Aquí podemos ver la muestra de 5 días consecutivos de monitoreo, que fueron 120 horas. Si nos concentramos en el tercer día, observamos que la temperatura ambiental llegó a su pico a 34 grados centígrados, mientras que la temperatura de la superficie externa de la pared llegó a 38 y en el caso del techo llegó a 58 grados centígrados. Esto, a pesar de que la temperatura ambiental es menor a la de las superficies, nos indica la importancia que tiene la radiación. El caso del techo era un techo que estaba expuesto todo el tiempo, como la mayoría a la radiación solar, pero aparte era negro. Eso es lo que hace que su temperatura se eleve tanto. Es una muestra de lo que importa, lo importante que son los acabados, el color, el tipo de material que tengas para cómo reaccionas ante la radiación solar. Ahora bien, en la parte interna, como respuesta a esos picos de temperatura que les mencioné, la pared llegó a 32 grados y el techo llegó a 37. Considerando que la temperatura de confort es de cerca de los 24 grados, al tener este tipo de temperaturas altas en las superficies de la pared y el techo, se va a generar un proceso de transferencia de calor por ese diferencial de temperatura, lo que genera inconformidad o molestias a las personas que están más cerca de las paredes. Otro escenario que se manejó fue la medición de la temperatura del aire. Y se manejaron dos escenarios. Medimos la temperatura del aire sin aire acondicionado y con aire acondicionado. En el escenario sin aire acondicionado podemos ver algunas cosas. Primero, que la temperatura del aire interior, que es la curva morada, presenta la misma tendencia creciente que la temperatura del aire externo. Esto quiere decir que hay una relación estrecha entre estas dos variables. Adicional, vemos que los picos o las máximas temperaturas del aire interior se generan siempre después del pico o de la máxima temperatura del aire externo. Esto se debe a que las edificaciones tienen tienen la inercia térmica, es una característica propia de los elementos de los envolventes, como desde el techo, la pared y demás, que la inercia térmica es la capacidad que tienen los elementos para almacenar calor y después de un tiempo determinado de rechazar. Por eso vemos que los picos las máximas temperaturas no son instantáneas, no es una respuesta instantánea, sino se maneja con el tiempo. Aparte vemos que en el aire interior, el aire interno llega a 35 grados centígrados. Imagínense estar en un lugar donde la temperatura del lugar es de 35 grados. Es algo muy incómodo, por lo tanto necesitas utilizar equipos que disminuyan o que regulen esa temperatura. En cuanto al aire, cuando hicimos la medición de aire acondicionado, observamos que la temperatura del recinto oscilaba entre 20 y 25 grados centígrados, el cual es esperado debido a que los aires acondicionados operan bajo ciclos. Entonces, este pequeño monitoreo nos demuestra que existen edificaciones que bajo ciertas condiciones climáticas y de acuerdo a sus características constructivas, obligatoriamente se requieren de equipos que consuman energía. Como les dije, el confort en ciertas circunstancias requiere el uso de energía, el consumo de energía. Por lo tanto, para poder entender cómo influencia el clima dentro de este consumo, tenemos aquí un perfil de temperatura
que es el que representa el consumo típico de una edificación. Es un gráfico de energía consumida versus temperatura ambiental. Este gráfico nos dice que la energía total consumida por una edificación está formada por una carga base, carga de calefacción y carga de enfriamiento. Las cargas bases se refiere al consumo de energía que está relacionado con todos aquellos equipos que no dependen de la temperatura, es decir, iluminación, computador, ventilación, demás. Las cargas de calefacción y la carga de enfriamiento corresponde a la energía que utilizas en los sistemas que calientan o enfrían aire. Debido a que estos son sensibles a la temperatura, son conocidas como cargas estacionales. También, cuando tú analizas el comportamiento o la influencia del clima, tienes que tomar en cuenta el uso que se le da a la edificación que tú estás analizando. Aquí tengo dos ejemplos de una edificación de tipo comercial y una edificación de tipo residencial. Y se puede observar que la carga base para la comercial es del 70%, mientras que la carga base para el residencial es del 55%. Es decir, que si tú quieres intervenir una edificación de cualquiera de estos tipos, en el caso de la comercial debes concentrarte más en aquellos sistemas que no varían en su temperatura, debido a que representan el 70% del consumo total. En este gráfico de acá es un perfil de una edificación en la cual no se utiliza carga de calefacción, como por ejemplo en ciudades costeras, donde no necesitas calentar el aire porque llegas a 18 o 20 grados como temperatura mínima. Se espera tener un perfil de este tipo que vemos de acá. Bien, ¿cómo construimos el perfil típico de consumo de una edificación? Para poder hacer eso necesitamos dos insumos básicos. El primero, necesitamos la energía eléctrica que consumes mensualmente, la cual le podemos obtener de las facturas de consumo, pero tenemos que tomar el dato de energía activa. Y aparte necesitamos las temperaturas ambientales. En este caso se trabaja con temperaturas promedio mensuales. Este perfil que tenemos acá corresponde a la ciudad de Guayaquil y tenemos 2 años, el 2016 y el 2017. Una vez que tenemos estos dos insumos, creamos unas gráficas en las cuales se conocen como gráficas de dispersión. Y como por ejemplo, en el mes de noviembre esa edificación tuvo un consumo aproximado de 2000 kWh y la temperatura promedio fue cerca de los 25. Por lo tanto, puedes crear este tipo de gráficas en las cuales se observa una tendencia creciente. Pero debido a que necesitamos algo un poco más que nos diga o nos indique esa relación, esa influencia entre la temperatura y la energía, se utiliza un método estadístico que se conoce como regresión lineal, el cual básicamente se trata de encontrar una curva de ajuste que mejor represente la distribución que tenemos acá. Para poder determinar esta curva de ajuste usamos un grado de correlación que es el R cuadrado o grado de determinación, y de acuerdo a estándares nos dicen que el R2 mínimo debe ser entre 0,4 y 0,7 para definir que es adecuada la correlación que encontramos. En este gráfico podemos ver que encontramos una curva polinómica de segundo grado con los parámetros definidos del R dentro del rango esperado, y aquí nos indica que tenemos una relación creciente, y si nosotros reemplazamos la temperatura ambiental en esta ecuación podemos obtener la energía que consumiría o que consume una edificación. Esto nos sirve para poder hacer estimaciones y evaluar la influencia, y aparte evaluar cómo responde la edificación a ciertas estrategias o que se hayan implementado. Como caso de estudio, nosotros seleccionamos a la ciudad de Guayaquil, seleccionamos 43 edificaciones. Estas edificaciones, el criterio de selección fue que tenían un diseño arquitectónico similar y adicionalmente tenían un mismo uso. El uso que tenían son las UPCs que tenemos de acá, que es de orden de uso de seguridad y orden público, y el periodo de análisis fue del 2016 al 2017. Las tipologías, dentro de la muestra tenemos dos tipos de edificaciones, una que le consideramos la A, que tiene un área de 225 metros cuadrados, en la muestra existen 38 edificaciones de este tipo, y como vemos tienen mayor áreas acristaladas, mientras que de la tipología B encontramos 5 edificaciones con un área menor de 200 metros cuadrados y con menor áreas acristaladas. Este tipo de edificaciones pertenecen al grupo de consumo otros que les mencioné al principio, ya que brindan servicios sin fines de lucro. Hicimos el análisis en toda la muestra, pero les estoy indicando aquí, les presento aquí dos análisis de una edificación de la tipología A y una edificación de la tipología B.
En los dos casos encontramos las ecuaciones, las curvas de correlación con el grado de determinación dentro de los rangos esperados, y nos establece que hay una relación creciente. Esta relación creciente corresponde al perfil que esperábamos obtener por el hecho de que no tenemos cargas de calefacción. Adicionalmente, se observa una mayor influencia a partir de los 25 a 26 grados. Esta mayor influencia se ve porque a partir de esos valores aumenta la pendiente de la curva, lo que nos indica que hay una relación entre la necesidad de disminuir la temperatura interna y el consumo. Por lo tanto, estamos hablando de sistemas de climatización. Adicionalmente, vemos que la edificación tipo A presenta un consumo considerablemente casi el doble respecto a la edificación B. Esto nos abre dos inquietudes. Una, que la carga base, es decir, aquellos sistemas que no dependían de la temperatura, es mucho mayor en cualquiera de las en esta edificación respecto a la B. Y también la otra, que si nosotros vamos a intervenir, si tenemos estas dos edificaciones y queremos intervenirlas, las oportunidades de ahorro están más enmarcadas en el de tipo A, porque puedes conseguir mayores ahorros respecto a la tipo B. Ahora bien, finalmente, para poder ver cómo influencia la temperatura dentro de la muestra completa, se hizo un análisis utilizando este índice que se conoce como índice de uso de energía, que es equivalente al de al de los autos, cuántos kilómetros te da por galón. Esto es equivalente en las edificaciones y se determina en función del consumo de energía anual dividido para el área de construcción. Este índice te permite comparar edificaciones de diferentes tamaños sin que el tamaño sea una injerencia directa en el consumo. Nosotros vemos aquí que en el 2017 las temperaturas ambientales fueron menores respecto al 2016 en Guayaquil. Y este gráfico nos dice que el 50% de las edificaciones en el 2017 consumieron menos de 120 kilovatios horas por metro cuadrado, mientras que en el 2016 consumieron menos de 145. Esto quiere decir que el clima tiene una influencia directa sobre este tipo de edificaciones, porque aquí ya no estamos analizando una por una, sino la muestra completa. Por lo tanto, estrategias relacionadas más con las cargas estacionales son adecuadas para este tipo que las cargas base. Finalmente, como reflexiones finales, tenemos que en el Ecuador el 40% de la energía eléctrica consumida a nivel nacional se debe al parque edificado por los sectores que les indiqué inicialmente. Las condiciones climáticas presentan un rol muy importante en el consumo energético, dependiendo del uso también. La energía requerida para la operación de una edificación depende del uso y del impacto. Es decir, no es lo mismo analizar una de tipo comercial, otras de centros de salud, otras de residencial. Las estrategias tienen que tomar en cuenta mucho el uso que le das a la edificación. El perfil de consumo energético permite identificar áreas de oportunidad. Lo agradable de esta metodología es que tú puedes tener una radiografía muy general de la edificación sin requerir mayor información que la disponible, por ejemplo, la factura y el tema de temperaturas ambientales. El consumo energético de las edificaciones del sector comercial no es altamente afectado por los cambios climáticos, más bien, como vimos en ese caso, la concentración de carga base es mayor que la de las cargas estacionales. Y para un análisis más profundo acerca de la influencia sobre el consumo de las edificaciones se debe trabajar con datos horarios. Con datos horarios tú ya puedes identificar exactamente dónde están las pérdidas, si tienes consumos vampiros, es decir, si tienes sistemas prendidos en la noche. Entonces este método también se aplica sería muy viable para datos horarios. El gobierno de todos.